En España hay más de 5 millones de personas que están diagnosticadas de migraña y el 80% son mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Tras la celebración de los últimos 2 webinares, vamos a pasar al tercero y con esto finaliza la selección de webinares que hemos pensado vendrían bien como fondo de esta campaña sanitaria. En esta ocasión vamos a dar voz tanto a los pacientes como vamos a intentar actualizar algunos aspectos concretos de la actividad asistencial del farmacéutico en situaciones tan a menudo que tan a menudo se presentan, como son pacientes que acuden solicitando un fármaco que le han prescrito o que utiliza de forma habitual, o bien vienen solicitando algo para que les ayudemos a aliviar ese dolor de cabeza que tienen más o menos persistente. Buenas tardes y bienvenidos a este webinar patrocinado por los laboratorios Pfizer, Teva y Lilly Organon, cuyo principal objetivo hoy es sobre todo dar voz a los pacientes, saber qué necesidades tienen, cómo podemos ayudarles a nivel tanto del sistema sanitario como en particular desde la farmacia. Soy Raquel Varas, soy la responsable de campañas sanitarias del Consejo General de Farmacéuticos y es para mí un placer estar acompañada de nuestra ponente estrella de hoy. Ella es la presidenta de la Asociación de Pacientes con Migraña y Cefalea y es miembro de la Junta de la Alianza Europea sobre Migraña y Dolor de Cabeza. Es en lo profesional donde ha desarrollado diversos cargos directivos en el ámbito de marketing y comunicación. Tenemos con nosotros a Isabel Colomina. Vamos a iniciar esta sesión que tendrá una duración aproximada de 45 minutos y en los cuales, para aquellas personas que estéis viendo este webinar en directo, vais a poder, a través del chat de la aplicación, trasladarnos las preguntas que consideréis interesantes. Vamos a tener fundamentalmente 10 minutos, por lo tanto, espero que seáis concretos y concisos, sobre todo para hacer preguntas a Isabel, que es el único momento en la que vamos a tenerla con nosotros. Ella ha participado en esta campaña sanitaria en colaboración con Semergen y SEN para la elaboración de la infografía que tenemos alojada para los pacientes. Isabel, yo creo que es el momento de darte a ti la voz, así que yo me callo y empezamos ya. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias a Raquel y al Colegio General Colegio de Farmacéuticos por esta invitación. Es un honor para mí poder estar ante tantos farmacéuticos, que sois unos profesionales muy importantes para todos, pero para los pacientes de migraña yo creo que de una manera fundamental. Bueno, a mí lo que me gustaría es hoy contaros un poco desde la perspectiva de paciente. Yo tengo migraña desde que tengo 13 años y como presidenta de la asociación, que agrupamos a más de 5.000 pacientes, pues un poco cómo es la vida del paciente, cómo nos impacta esta enfermedad y cuáles son nuestras necesidades, tanto sanitarias como sociales. Primero me gustaría hacer un poco una contextualización para entender por qué necesitamos o tenemos estos requerimientos. Ya hemos dicho que lo primero es que esto es una enfermedad neurológica discapacitante. Es la segunda enfermedad más prevalente, la segunda más discapacitante y la primera enfermedad neurológica más frecuente. Es una enfermedad que cursa en crisis, es decir, que mientras no tenemos una crisis somos personas que rendimos al 100%, pero cuando tenemos una crisis que según la Organización Mundial de la Salud es tan discapacitante como una crisis de epilepsia o la ceguera, nuestra vida se para. El 12% de la población sufre esta enfermedad y el 83% somos mujeres. Las tenemos en los momentos más cruciales de nuestra vida, tanto personal como profesional, es decir, las crisis se producen entre los máximo, el pico entre los 20 y los 49 años, cuando nuestra vida personal, familiar y profesional nos exige el máximo. Pasamos, Raquel. A ver,
Bueno, esta enfermedad no solo es o sea, no es, muchas veces se banaliza porque se confunde con un dolor de cabeza. No es así, es verdad que es un dolor de cabeza, se suele decir que es pulsátil, de medio lado, bueno, cada uno lo tiene de una manera y no siempre el dolor es el mismo. Pero hay otros síntomas que están asociados a la migraña y que son tan incapacitantes como el propio dolor de cabeza, como puede ser las náuseas, los vómitos, la sensibilidad a la luz o al ruido. Incluso las personas que sufren migraña con aura, que es un tipo de migraña que tiene en la fase inicial otra serie de síntomas, como puede ser que se le paralice medio cuerpo o incluso que pierdan parte de la visión. Hemos hecho últimamente una encuesta para ver cómo impactaba la migraña a los pacientes. Y por eso que tenéis aquí se llama vidas en pausa, ¿no? Es decir, la gente los pacientes cuando tenemos una crisis, nuestra vida se para. Hemos preguntado y de media las personas han estado 13 días con migraña en el último mes. Los ataques han durado 31 horas de media y han pasado en ese mes 400 horas con un ataque de migraña. Esto podéis imaginar lo duro que es. Cuando se habla de la migraña muchas veces no se entiende porque no todo el mundo tiene la misma severidad o la misma frecuencia. Si tú tienes, no sé, por decir algo, 5 crisis de migrañas al año, pues hombre, la vida es fastidiada, pero puedes vivir, pero tener en cuenta que hay más de 1 millón de personas en España que tienen más de 15 días de dolor al mes. 15 días de dolor al mes no es que sea una vida impactada por la enfermedad, sino que es una vida condicionada por la enfermedad. Por eso muchas veces cuando se habla de la migraña dice, no, a mí también me duele en la cabeza o yo también tengo migraña. No, no es lo mismo tener una crisis un día de una manera episódica que tenerla de una manera habitual, ¿no? Que son un poco estos datos que estamos hablando de estas personas que hemos entrevistado para hacer esta campaña de la vida en pausa por la migraña. ¿Pasamos? Bueno, entonces vamos a hablar de cuáles son las principales necesidades de los pacientes. Las podríamos organizar en 2 tipos, las necesidades sanitarias y las necesidades sociales. Vamos a empezar por las sanitarias, que son, yo creo que en este caso, más relevantes. La primera de todos es el retraso diagnóstico. Podemos pasar, Raquel. El retraso diagnóstico tiene que ver con cuánto tiempo se necesita para conseguir un diagnóstico adecuado. Y en España esto está entre 6 y 7 años, que parece una cifra o un tiempo excesivamente largo, pero debemos decir que no estamos muy lejos de otros países europeos. Solo deciros que el 44% recibe un diagnóstico inadecuado y según la Sociedad Española de Neurología, más del 40% están sin diagnosticar. ¿Y por qué no se diagnostica esta enfermedad? Muchas veces es el propio paciente el que banaliza su enfermedad, es decir, como tiene una componente hereditaria y muchos la hemos visto en nuestras madres, en nuestras tías o nuestras abuelas, pensamos, bueno, pues esto al fin y al cabo es una enfermedad que no tiene cura, para que voy a ir al médico, me tomo un analgésico y sigo, ¿no? Y en otros casos a veces se banaliza por parte del profesional. A veces el profesional farmacéutico, pero muchas veces por el médico de familia, que es el primer punto de contacto, el primer punto de contacto de diagnóstico que deberían de tener y no lo tienen. No, Antonio. Entonces, yo creo que lo importante es, pues conseguir un diagnóstico adecuado y cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque el control de la enfermedad es mucho más fácil y es mucho mayor si se diagnostica antes. Estamos en el caso de una migraña episódica y no se ha cronificado la enfermedad por abuso de medicamento o no se ha cronificado la enfermedad por su propia evolución sin haber sido tratada. La segunda necesidad del paciente, el infratratamiento, significa que precisamente por esa falta de diagnóstico, las personas con migraña tardan una media de 5 años en acceder a un tratamiento efectivo. Estamos hablando de que hasta la aparición de los monoclonales hace 6 años, como tratamientos preventivos, eran unas combinaciones de distintos fármacos que no funcionaban para todo el mundo, ni se tenían unas expectativas, yo creo que realísticas o realistas sobre la efectividad de estos fármacos. Solo hay un 20% de las personas con migraña crónica que utiliza un tratamiento preventivo, a pesar de cuando
todas esas personas con migraña crónica serían susceptibles de tomarlo. ¿Por qué? Hemos dicho, porque esos tratamientos preventivos orales que existían antes de la aparición de los nuevos fármacos, pues son esos que conocéis vosotros mucho mejor que yo, que son combinaciones de antiepilépticos y antidepresivos, beta bloqueantes y antidepresivos, que son tratamientos que tardan en hacer efecto, que tienen efectos secundarios y que no se les ha explicado a los pacientes qué pueden esperar de este tipo de tratamientos. Cuando tú vas al médico y el médico te receta pues este tipo de tratamiento, te tiene que explicar que esto primero va a hacer efecto a los 2 o 3 meses. No significa que mientras tanto no vayas a tener los mismos dolores de cabeza, las mismas crisis que tenías antes. Y también que estos tratamientos tienen unos efectos secundarios importantísimos. Hay gente que lo soporta mejor y hay gente que lo soporta peor. ¿Qué pasa? Que cuando un paciente es recetado con este tipo de fármacos, no le explican, lee el prospecto y dice, uy, si me han dado un antidepresivo y yo no tengo depresión. Bueno, pues hay que explicarle al paciente, bueno, pues que a lo mejor este fármaco a estas dosis no significa, o sea, no podría nunca curar una depresión, pero sí que puede ayudar a tratar. Yo creo que la gestión de las expectativas del paciente sobre los fármacos es vital para que entiendan que pueden hacer esos fármacos por ellos. Cuando personalmente he estado en algunos, pues evaluaciones de fármacos en la Agencia Europea del Medicamento, me ha sorprendido muchísimo el efecto placebo que existe en los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de convencer a un paciente que este fármaco le va a funcionar mucho mejor. Si el placebo solo le funciona un 30% cuando el fármaco funciona un 60% o un 50%, pues yo creo que ahí la labor del farmacéutico creo que es muy importante. Bueno, también entre los problemas del infratratamiento está la falta de conocimiento especializado en atención primaria. Creo que tenemos unos médicos de atención primaria fantásticos en este país, pero no pueden saber de todo. Y la migraña es una cosa, bueno, pues que ha sido pues muy desconocida. En los últimos años ha habido más investigación y al haber también más fármacos, los neurólogos tienen más interés en esta especialización, pero realmente hay primero fármacos que ellos no pueden prescribir. Y a pesar del esfuerzo que se ha hecho desde distintos ámbitos, pues es una casuística la que se da dependiendo de si el médico de atención primaria tiene una buena relación con el neurólogo al que puede derivar o una buena comunicación, y esto hace que realmente mucha gente se quede pues con esté mal diagnosticada, sobre todo esté infratratada. Y luego debemos hablar también de las trabas administrativas que existen en el acceso a los fármacos. Yo estoy hablando ahora sobre todo de fármacos de prescripción hospitalaria, como son los monoclonales, donde por las restricciones del IPT o la inequidad territorial que existe en nuestro país, pues no todo el mundo tiene el mismo acceso, ¿no? Que es uno de los grandes temas que desde la asociación, junto con la Sociedad Española de Neurología, estamos demandando al Gobierno para que el Ministerio de Sanidad establezca un plan nacional de migraña, del cual podremos hablar un poco más adelante. Pasamos y estamos hablando de las altas tasas de abandono del tratamiento, es lo que hemos dicho, ¿no? Pues porque no hay información suficiente, no hay adherencia, y en este caso o en este tema yo creo que es importantísima la labor del farmacéutico para explicarle exactamente qué es lo que puede esperar de los fármacos. Y también para explicar que hay veces que los tratamientos, como no es un tratamiento personalizado, sino que realmente pues son la elección, el médico tiene una elección de fármacos, pues hay veces que a un paciente pues un tipo de topiramato le funciona bien y a otro no. Pero entonces lo que hay que es volver a remitir a ese paciente al médico otra vez. Decir, oye, si esto no te está yendo bien, que hay otros fármacos que pueden ayudarte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso sería importantísimo a la hora de que el paciente tuviera una adherencia a su tratamiento que mejoraría su calidad de vida. Y pasamos la otra problema que tenemos o de las necesidades que tenemos desde el punto de vista sanitario es la limitación de expertos que hay. Es decir, existen muy pocas unidades de cefalea para los 5 millones de personas que somos. Es decir, está claro que no tienen que tratarse los 5 millones de unidades de cefalea. Se dice que el 85% de los casos se podría tratar en atención primaria perfectamente.
pero es verdad que no existen suficientes neurólogos especialistas en migraña, porque una cosa es que te deriven a neurología y otra cosa es que te deriven a la unidad de cefaleas. Y hay hay comunidades autónomas en donde no existe una unidad de cefaleas para que veáis cómo es, ¿no? O sea, hay, bueno, pues comunidades autónomas donde tenemos las opciones encima de la mesa y hay personas que se tienen que salir de su comunidad autónoma y venirse a Madrid para poder recibir un tratamiento, bueno, pues por ejemplo, pues un bloqueo anestésico, por deciros algo, ¿no? Entonces, bueno, pues faltan especialistas y faltan unidades de cefalea en muchas comunidades autónomas. Y yo creo que también falta formación en atención primaria, que es uno de los grandes bastiones donde, bueno, pues está la lucha de la mejora de calidad de vida del paciente. Seguimos. Las necesidades sociales. Ya hemos expuesto las sanitarias y ahora vamos a pasar a las necesidades sociales. La primera es falta de reconocimiento social. Es decir, esta enfermedad está banalizada. Muchas veces, como hemos hablado antes por el propio paciente, está banalizada por la sociedad en general por falta de conocimiento, porque la gente confunde la migraña con un dolor de cabeza. Las personas con migraña, lo que muchas veces sufrimos, además del dolor físico, es un dolor emocional por la incomprensión que tenemos de nuestro entorno. Muchas veces el entorno familiar, el entorno laboral, por supuesto, y el entorno social. Es una falta de reconocimiento que estigmatiza al paciente. Cuando tú hablas con otro paciente y te cuenta, pues, mira, es que el otro día tuve una crisis que es que no pude estar en la celebración de la boda de mi hija. Claro, para no estar en la celebración de una boda de un hijo es que uno tiene que estar muy mal. Si tú no puedes estar en una reunión de trabajo es porque realmente no tienes capacidad de estar. Además a esto le añadimos que el 83% somos mujeres y aquí hay pues una parte de sesgo de género que yo que no quiero incidir en este tema porque no soy nada partidaria de incidir en estos temas, en los temas sanitarios, pero aquí tenemos como si dijéramos, una tradición de fulanita le duele otra vez la cabeza, ¿no? Entonces eso de le duele la cabeza es un poco despectivo, pero es por falta de conocimiento. Aquí volvemos otra vez a la importancia de los profesionales sanitarios, porque muchas veces son los profesionales sanitarios los primeros que van a analizar la enfermedad. Si tú tienes una crisis de migraña y decides ir a urgencias de cualquier hospital, es porque realmente no puedes más. Es decir, cuando uno está con una crisis no puede, o sea, pensar en subir en un coche, llegar a un hospital, que te dé el foco, que te pregunten, que te esperen horas en una habitación con luz, con ruido. Y luego llegas al hospital y ves que pasan por delante de ti hasta el que, no sé, tiene un corte de darle 2 puntos, por no decir el que tiene un dolor de espalda, ¿no? Entonces, realmente dentro de los profesionales sanitarios hace falta incluyendo, por supuesto, a los farmacéuticos, pero también a los de atención primaria, a los médicos de urgencias, una información, porque todo esto no se hace por mala gestión, se hace porque no está, o sea, en lo de que esta enfermedad es una enfermedad neurológica discapacitante, o sea, eso es como un mantra y eso es lo que tenemos que conseguir que la gente entienda y que la gente cuando tiene un dolor de cabeza recurrente y va a la farmacia entienda que eso no es normal, que vivir con un dolor de cabeza, entonces las personas con migraña al final, bueno, pues ya esto como lo llevamos es nuestra sombra y la llevamos encima y pensamos que es normal, pero no es normal. Entonces yo creo que esa falta de reconocimiento social, bueno, pues podría o debería de ir aminorándose gracias a pues campañas de publicidad que se hicieran como se hizo en su momento pues el tema del ictus, ¿no? Cuando hubo un plan nacional del ictus. Hoy en España todo el mundo sabe lo que es un ictus. Bueno, pues yo creo que deberíamos decir que en España todo el mundo debería saber que esto es una enfermedad neurológica y discapacitante. Cuando hablamos de bueno, pues de que hay una banalización de la enfermedad, es precisamente por este histórico de asociarlo o de igualarlo a un dolor de cabeza. Entonces, cuando dices, mira, no, es que no puedo, no sé, estoy en una reunión de trabajo, me toca ausentar porque tengo migraña.
Entonces la gente te dice, mira, yo tengo aquí una aspirina porque a mí también me duele la cabeza. Entonces no entienden que esto no tiene nada que ver. Entonces realmente la falta de ese reconocimiento también es social y es una falta de reconocimiento laboral, ¿no? Entonces yo creo que cuando escuchas a las personas con migraña, bueno, pues yo creo que es cuando entiendes cómo se siente. Ahora hemos hecho muchas campañas. Desde AMICE siempre impulsamos cada año una campaña. El año pasado fue la de Invisibles, la anterior fue la de Ponte en mi cabeza y esta se llama Vidas en pausa por la migraña. Y entonces, bueno, pues os queremos poner un pequeño vídeo que son testimonios de personas con migraña para que en primera persona podáis entender cómo se sienten estas personas cuando tienen una crisis. Hola, soy Sara, tengo 37 años y me diagnosticaron de migraña a los 22, aunque ya la padecía desde los 16. Una de mis máximas preocupaciones era llevarme suficiente medicación para el viaje. O sea, que si me encontraba mal en la otra punta del mundo me pudiera tomar algo, ¿no? Me llamo Eli, tengo 34 años y padezco de migraña desde los 3 años, aunque diagnosticada desde los 16. Perderme cosas me da miedo, perderme momentos, ¿no? Por esto, ¿no? Porque es como, Soy Esteba, tengo 29 años y padezco migraña desde que tenía 13 años, aunque diagnosticada desde hace 3, cuando tenía 26. Por ejemplo, te cortas, sangras, todo el mundo ve que estás sangrando. Sí. Pero si tú tienes un ataque de migraña, la frustración de no poder expresar realmente lo que es, de forma que te entiendan y digan, ok, es así. Hola, soy Vicky, tengo 45 años y padezco migraña crónica incapacitante pues desde hace muchos años, desde los 13 añitos. La gente cenando y yo estar tumbada y se asustaron de cómo me vieron paralizada, claro. Bueno, os sigo contando, ¿no? Además de las necesidades de información y educación al paciente, perdón, de la falta de tratamiento social, habría que hablar de la información y educación al paciente. ¿Por qué? Porque creemos que el paciente tiene que ser corresponsable en la gestión de su enfermedad. Esto es como un diabético. Un diabético sabe lo que tiene, sabe que tiene que tener un estilo de vida adecuado a su enfermedad, que no puede tomar dulce, que tiene que hacer ejercicio. Bueno, pues en el caso de los pacientes con migraña hay que explicarles que esto, además de tener un tratamiento farmacológico, que es muy importante, tiene que tener bueno, pues un estilo de vida adecuado, que de alguna manera se resumen en tener una alimentación adecuada, no saltarse una comida, tener unos hábitos de sueño regulares, igual el fin de semana que entre semana, hacer ejercicio físico siempre y cuando no haya una crisis y sobre todo intentar utilizar algún tipo de actividad o de terapia para controlar el estrés, que es uno de los desencadenantes, ¿no? Entonces, el hecho de la información y la educación al paciente es primordial. Y es primordial porque tendríamos, primero, por un lado, mayor adherencia a los tratamientos, menos tasa de abandono y porque podríamos, en algunos casos, no siempre, poder modular los desencadenantes. En este caso, por ejemplo, hay algunos factores desencadenantes de las crisis de migraña, como pueden ser los cambios de presión atmosférica o los cambios de tiempo o el viento. Bueno, pues que los pacientes no podemos hacer nada porque no venga una dana. Pero si tú eres un paciente de migraña y sabes que a ti te afectan porque esos desencadenantes no son para todas las personas los mismos, ni en todos los momentos de la vida son los mismos, porque el desencadenante hormonal, por ejemplo, pues es importantísimo en las mujeres durante una época y no puedes hacer nada tampoco por controlar las hormonas, ¿no? Pero si yo sé que tengo, por decir algo, en mi caso personal, ¿no? Que bueno, pues el cambio de tiempo para mí es muy importante. Pues yo tengo que hacer un esfuerzo esos días adicionales de comer a la hora, no descansar cuando tengo que descansar, por supuesto no probar una gota de alcohol, hacer ejercicio, o sea, decir, poner las condiciones con un poco de precaución. Es verdad que es difícil, no es lo mismo tener una migraña a los 18 años, a los 25 o a los 60, ¿no? No es lo mismo, pero realmente yo creo que la información es primordial para poder entender esta enfermedad y manejar la enfermedad
con el tratamiento farmacéutico, el tratamiento prescrito por el médico. Y yo creo que en este caso el profesional sanitario, entre ellos farmacéuticos, deben orientarles y deben ofrecerles fuentes fiables de información y de formación para los pacientes. Y yo entonces creo que vuestra labor ahí es muy importante. Es decir, yo creo que cuando se acerca un paciente a la farmacia y de una manera recurrente está comprando analgésicos, pues, y son pacientes que conocéis, bueno, pues yo creo que podemos hablar más tarde de esto, pero creo que formáis parte importantísima de esa formación y educación al paciente. Y el tercer punto, pasamos, que resumiría las necesidades sociales del paciente, es el reconocimiento de la discapacidad, que, como hemos dicho antes, bueno, pues es muy discapacitante, pero en el caso de España, que el 50% de las personas con migraña presentan una discapacidad grave o muy grave, y hasta el 70% para los casos de migraña crónica, es muy difícil el reconocimiento del grado de discapacidad por migraña y la falta de reconocimiento de la incapacidad laboral, porque los baremos o los exámenes que se hacen para dotar al ciudadano de este tipo de discapacidad o de este tipo de incapacidad laboral, pues la verdad es que no están pensados para la migraña, porque cuando tú vas a un examen médico y te dicen, bueno, usted se puede levantar solo, se puede lavar los dientes solo, pues mire, el día que no tengo migraña puedo hacer de todo, pero el día que tengo migraña es que no puedo ni abrir los ojos, ¿no? Entonces, realmente en la asociación recibimos muchísimos mensajes de desesperación, ¿no?, de pacientes que al final les dan la baja por depresión, porque es más fácil que tenga una baja por depresión que por migraña, cuando realmente lo que tienen es una migraña, ¿no? Entonces yo creo que este reconocimiento de la discapacidad pues sería el más importante. Y bueno, ya para concluir, pasamos de diapositiva. Para concluir, deciros que hemos hablado de lo que es la migraña, de cuáles son las necesidades sanitarias del paciente, cuáles son las sociales, cuál es el papel del farmacéutico en el día a día del paciente con migraña, cuál debería de ser, y deciros que nosotros pensamos desde la asociación, como he dicho antes o he avanzado antes, junto con la Sociedad Española de Neurología, de la importancia de una estrategia nacional sobre migraña, que integre lo sanitario y lo social, tenga una versión multidisciplinar y aborde la migraña desde un modo integral. Esa es nuestra demanda al Ministerio de Sanidad. Debo decir que sin mucho éxito, o sea, el ministro en funciones anterior nos prometió en una rueda de prensa escrita por el Ministerio que iba a hacer un plan nacional de migraña. La nueva ministra pues parece que no tiene tanto interés, y en una sesión que estuve de migraña hace poco, pues su asesora que nos mandó dijo que no nos preocupásemos, que nos iban a meter el Plan Nacional de Cronicidad, que es exactamente todo lo contrario de lo que nosotros demandamos, porque precisamente lo que estamos diciendo es: nosotros somos unos enfermos que tenemos una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, pero lo que queremos es no ser enfermos crónicos, y lo que no queremos es que un gobernante nos ponga en el mismo bloque de enfermedades que no tienen realmente ningún avance, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creemos que la figura del farmacéutico comunitario es muy importante, tanto en la identificación del diagnóstico como en informar al paciente de que vaya al médico, y luego en el manejo de los tratamientos específicos para la migraña. Y nada más, daros las gracias porque creo que sois muy importantes en el día a día de las personas con migraña, y te paso la palabra, Raquel. Gracias. Y voy a contar un poquito el rol del farmacéutico comunitario ante personas que tienen migraña, y todo ello lo tenéis recogidos en la guía de esta campaña, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos hacer los farmacéuticos? Como decías Isabel, es importante tener en cuenta que nosotros no solamente tenemos que informar sobre el proceso correcto de uso de estos medicamentos para que el paciente pueda alcanzar el objetivo terapéutico que por lo que el prescriptor le ha puesto este tratamiento, sino que también debemos actuar como verdaderos educadores sanitarios que somos, en medidas no farmacológicas y en la importancia de la adherencia al tratamiento global, tanto el farmacológico como el no farmacológico, además de intentar ser
verdaderos detectores de personas que pueden tener estos problemas. Y fijaros que es muy sencillo y solamente a través de los servicios de dispensación de medicamentos con y sin prescripción, el de indicación farmacéutica, o solo tener una actitud activa para identificar criterios de derivación, estaremos haciendo un enorme trabajo. Y para esto voy a proponeros dos casos. El caso de una mujer que acude a la farmacia solicitando el tratamiento que le acaban de prescribir y un hombre joven que acude diciendo que necesita algo para un dolor de cabeza. En este caso, fijaros que el primero se trata de una dispensación de medicamentos que pueden ser, como todos sabemos, prescritos por un especialista, por un médico de familia o incluso que hayan podido ser entregados en el hospital. Y por otro lado, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues fijaros que nosotros lo único que tenemos que hacer es que el paciente controle perfectamente cómo tiene que utilizar ese medicamento, para qué es, si tiene unas condiciones específicas de utilización o de conservación, y siempre seguir un método que tenéis, un procedimiento que está consensuado desde hace mucho tiempo, y siguiendo este proceso veréis cómo vais a obtener toda la información. ¿Para qué? Pues lo más importante para nosotros es saber si este paciente sabe para qué es, que lo sabe porque tiene una migraña frecuente o por lo menos diagnosticada, y si se trata de un inicio de tratamiento o de una continuación de tratamiento. En el caso de ser un inicio de tratamiento, nosotros tenemos que darle todas las herramientas posibles para que este paciente, cuando salga de la farmacia, sepa qué cantidad o qué dosis tiene que utilizar y cuál es el máximo de dosis que puede utilizar, cuánto y cuándo se lo tiene que tomar y cuándo lo va a tener que usar. Fijaros que hemos puesto ejemplos de 3 fármacos que están dentro de los medicamentos que tratan la migraña episódica aguda y algunos que son tratamientos preventivos. Fijaros que las diferencias están solo en que hay 2 de ellos que son comprimidos, pero hay uno de ellos que son unos comprimidos especiales. Tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que realmente no saben si pueden tomar más del doble de dosis. Esta medicación es muy particular porque aunque sí que sí se puede dispensar en la farmacia, no siempre está financiado porque son unas características personales y esto todos lo sabemos. Y además, en este caso que os estoy poniendo triptanes, gepantes y depantes, 2 de ellos son de seguimiento adicional porque son muy nuevos y entonces tenemos que tener un control muy claro de cuáles pueden ser los efectos adversos que el paciente puede venir refiriéndonos. Y fijaros cómo los comprimidos que se utilizan en este caso no son normales, sino que tienen un modo de abrirse y de utilizarse que el paciente tiene que conocer. Pero además pueden venir a preguntarnos cómo utilizar este tipo de plumas, de dispositivos que les han dado en el hospital y que realmente nosotros debemos de conocer, que son monoclonales específicos, como decía antes Isabel, y que hay unas condiciones especiales que tenemos que intentar conocer para por lo menos dar este tipo de información como educadores sanitarios que somos. Pero también es verdad que hay tratamientos que son de continuación, que el paciente ya está acostumbrado a tomarlo y que nuestro objetivo en este caso es conocer cuál es la percepción que tiene el paciente sobre la seguridad y efectividad de estos medicamentos. Preguntando qué cosas, pues cuántas crisis de migraña tiene desde que ha empezado a tomarlo, si ha notado que hay mejoría, cuánto tiempo hace que está utilizándolos, y entonces saber que aproximadamente a los 2 meses estos fármacos han tenido que demostrar efectividad en cuanto a la reducción del número de crisis y a la intensidad de la crisis, que cada 6 meses o 1 año máximo van a tener que ir a revisiones porque pueden que tengan que ajustarles tanto dosis como tratamientos.
Y en el caso que hemos visto antes de estos pacientes que van solicitándonos a la farmacia una medicación que en general suelen ser analgésicos o antiinflamatorios, necesitan, porque nos piden ayuda para ayudarles a quitar ese dolor de cabeza, también tenemos un procedimiento estandarizado y sistemático que conocéis. Y realmente nuestras preguntas tienen que ir enfocadas a saber qué otros síntomas está presentando el paciente, si se han agudizado o no, cuánto tiempo hace que está notando este proceso, cuánto tiempo hace que tiene el dolor de cabeza y cuántas veces repite al mes, qué acciones está llevando a cabo para paliar ese dolor de cabeza antes de venir a la farmacia, qué otros medicamentos está utilizando, porque os recuerdo que el doctor Irimia en el webinar anterior insistió mucho en esos pacientes que consumen de forma excesiva analgésicos y antiinflamatorios y lo que tienen es un dolor de cabeza, una cefalea de rebote, o si hay procesos específicos como pueden ser alergias o embarazo o lactancia. Con todo esto nosotros podemos evaluar toda la información teniendo muy claro que hay unos criterios de derivación que están consensuados con Semergen y con SEN, que nosotros somos conocedores de la escala de la OMS del dolor y que cuando ya el paciente dice que no puede más y que está tomando el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, en la dosis y en los tiempos que les estamos indicando, hay que derivar. Y esta derivación no es solamente al médico, que también, y que ahí tenéis recogido cuáles son los criterios de derivación, sino que también podemos derivar a este paciente a la asociación AMIC, como decía Isabel. ¿Por qué? Porque van a encontrar a otras personas que no banalizan, que están igual de preocupados y les duele la cabeza exactamente igual y sienten ese infradiagnóstico, sienten esa banalización por parte de la sociedad en general y se van a sentir mucho más acompañados y tranquilos. Y esa es una parte de nuestra, o es un punto de aportación por parte del farmacéutico, tanto para detectar precozmente a estos pacientes como para que se sientan de alguna manera colaboradores de un sistema, ¿no? Esta es la infografía que hemos trabajado con AMIC y en ella encontraréis una forma de hablar muy centrada en el paciente para que él entienda todo lo que estamos diciendo y por qué puede ir a AMIC. Y en conclusión, ¿qué puedo decir? Pues que evidentemente una actitud activa y una escucha activa va a facilitarnos la detección de estas personas que tienen problemas con el dolor de cabeza y que no saben que pueden tener migraña, que la dispensación es un momento muy oportuno, no solamente para hacer un adecuado proceso de uso, sino informar sobre la seguridad, que nos vengan informando sobre efectos adversos que pueden ser desconocidos hasta el momento porque son medicaciones muy nuevas, que en la indicación tenemos que tener muy claro el procedimiento para derivar o para actuar nosotros e indicar un medicamento que no requiera prescripción, pero que sí que le va a ayudar a superar estos dolores de cabeza, que es muy importante que le digamos al paciente que utilice todos los medios como son los calendarios de migraña para que tenga claro por qué, para que nosotros que cualquier profesional sanitario pueda saber en el punto en el que está. No es lo mismo una migraña al mes que más de 15, ¿vale? Y sobre todo, que nosotros también, como farmacéuticos, podemos identificar algunos problemas relacionados con el uso correcto de estos medicamentos y ello significará tanto que tenemos que tener un papel de educación muchísimo mayor o bien de derivación al médico. Os recuerdo que estamos finalizando la campaña, que hemos alojado 3 webinares que están a vuestra disposición en el canal de YouTube, que tenéis la infografía para los pacientes, que tenéis la guía de actuación para farmacéuticos que os podéis descargar desde la web. Aquí tenéis los accesos y cómo se ven. Y este es el momento de poder contestar algunas preguntas si los tenéis, si alguien tiene algo que decir. Isabel, yo quería preguntarte, además de que seamos informadores, que seamos capaces de tener una actitud más activa para poder identificar ese infradiagnóstico o pacientes que ni siquiera saben que pueden tener migraña,
acompañaros en cómo utilizar correctamente los medicamentos. ¿Qué piensas que podríamos hacer más? Además de esta formación que hemos hablado y tal, y creo que esta sensibilización de la que hemos hablado anteriormente es muy importante. Cuando he dicho de la incomprensión que siente el paciente y cuando yo estoy del otro lado del teléfono y llama a alguien y entonces digo, mira, es que esto es así, y de repente dice, pues a mí nadie me ha contado esto. Digo, pues yo no soy médico, o sea, nosotros desde la asociación lo que hacemos es orientar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible que alguien que está diagnosticado hace 5 años no sepa que tiene que hacer ejercicio físico todos los días que no tenga migraña? Entonces, yo creo que todos tenemos que aportar algo. Creo que el farmacéutico tiene ese contacto privilegiado y cuando ve que alguien va con ese dolor de cabeza recurrente, que a veces vas hasta como con sentimiento de culpa cuando tienes que tomar otro analgésico. Que a lo mejor le tendría que explicar, mira, es que esto que estás haciendo tú, esto se llama, en resumen, una cronificación de la enfermedad. Esto no se puede tomar un analgésico detrás de otro y detrás de otro porque, claro, es legítimo por parte del paciente intentar quitar el dolor como sea, ¿no? Pero yo creo que esa sensibilización por parte del profesional sanitario cuando os encontráis, del farmacéutico cuando os encontráis con un paciente que va recurrentemente a la farmacia por el fármaco prescrito o no, como decías tú, Raquel, porque es importante. También hay muchas veces que nosotros nos decimos, no, es que yo me voy a aguantar a tomar el triptán hasta que no pueda más, ¿no? Entonces hay que explicarles, no, el triptán hay que tomarlo en cuanto empieza el dolor, porque si no luego es muy difícil de alcanzar y poder parar ese dolor. Entonces yo creo que esa sensibilización con los pacientes de migraña o esa falta de empatía que hay, cuando decía Esteve en el testimonial en el vídeo, bueno, es que tú vas con una tirita y todo el mundo te pregunta qué te ha pasado. Y es que a lo mejor ha sido una ampolla de coger una pelota, una raqueta de tenis, ¿no? Y entonces todo el mundo entiende. Decía este chico Esteve también en otro testimonial que él, que tiene aura, hemos dicho migraña con aura, que es esos pacientes que tienen un pródromo con una sintomatología tan o más incapacitante, él cuando se encuentra mal les dice a sus compañeros de trabajo, oye, mira, es que estoy empezando a dejar de ver, que es verdad. Entonces, en ese dejar de ver todo el mundo entiende, pero el dolor que no te deja ver no lo entiende, ¿no? Entonces, yo creo que cuando encuentras a alguien que te entiende y alguien que te puede ayudar, eso es impagable. Es verdad. Tenemos una pregunta, Isabel, que dice, yo trabajo en Barcelona, si dirijo al paciente a la asociación, ¿sería a través de la web o en alguna delegación que tengan? No, a través de la página web. Nosotros físicamente tenemos la sede en Madrid, pero realmente desde la pandemia hacemos todo online y aparte nuestra patología no requiere de ninguna actividad, pues no sé, de terapia o lo que sea. Es decir, hacemos hasta los talleres que hemos hecho uno ayer mismo, talleres que hacemos de apoyo psicológico, los hacemos todo online. O sea que en la página web que es dolordecabeza.net tenéis toda la información. Luego hay mucha información para el paciente de formación, de cómo preparar la visita con el médico o una guía que está muy bien, que es de migraña y trabajo, de cómo que está destinada al paciente para que pueda explicar tanto a sus empleadores como a sus colaboradores o a sus subalternos, si los tiene, qué es la migraña y por qué en un momento determinado tienen que irse a una reunión. Y para las empresas, ¿no? Pues cómo podría facilitarse el entorno más inclusivo para un paciente de migraña con algunas medidas flexibles, que esto, bueno, no es exactamente vuestro negociado, pero sí deciros que en la página web de la asociación van a encontrar información rigurosa y luego información práctica para muchos pacientes, ¿no? Y que yo creo que, como hemos dicho, la formación y la información del paciente lleva esa palabra horrible que se llama empoderamiento, pero que significa mucho y que es muy importante. Muy bien. Mari Carmen Navarro comenta un caso de una paciente con 12 años que tiene migrañas, mareos que le impiden viajar en el coche o en el autobús y jaquecas oftálmicas familiares, que está tratada con ibuprofeno y que parecía que se agudizaría con la aparición de la menstruación, aunque de repente no es la migraña lo que más le molesta, sino el resto de sintomatología. Tiene problemas con los exámenes, tal. A ver, Mari Carmen, hay un factor fundamental que todos sabemos que son los niveles de hormonas. Seguramente esta muchacha
tendrá algunos otros problemas que no sabemos y que le están afectando igual que puede ser la migraña, pero como bien sabemos todos, la migraña tiene subidas y bajadas y a algunas personas les afecta más o menos, tanto en embarazo como en lactancia, como en menopausia Bueno, o en menstruación. casi siempre, muchas veces la migraña precisamente debuta en la pubertad. Y luego es verdad que en el embarazo muchas mujeres se encuentran mejor y luego también es verdad que muchas mujeres en la menopausia a partir de ahí están mejor. Y hay otras muchas que nos ponemos peor con la menopausia. O sea que yo creo que lo que hay que entender es que la migraña no es igual para todos, pero que la idea, o sea, sería fundamental que nosotros tuviésemos, bueno, nosotros los pacientes o el sistema sanitario tuviera un análisis de migraña, es decir, que se pudiera determinar que tú tienes migraña por un análisis de sangre o por un TAC o por algún tipo, ¿no? Porque es verdad que muchos pacientes, bueno, pues al diagnosticarse esta migraña por anamnesis del médico, pues decir, no, es que a mí no me han hecho ni un TAC, no, es que a ti solo te van a hacer un TAC si realmente quieren descartar algo más, ¿no? Pero Eso igual es, que el diabético con un análisis de sangre sabe que tiene diabetes, la persona la es migraña muy no. difícil. Yo sé que en Barcelona, precisamente, en el Hospital Valdebrón, la doctora Pozo creo que estaba investigando bueno, pues a ver si sería posible hacer alguna prueba a través de la saliva, ¿no? O sea, eso sería el tener el carné de migrañoso Fantástico. porque tienes un Un factor test, determinante, eso un es. test, bueno, pues sería, yo creo que, bueno, yo creo que en este caso, fíjate, la aparición de los anticuerpos monoclonales, es decir, que haya un fármaco diseñado específicamente para la migraña y que para un porcentaje altísimo de pacientes que hemos tenido acceso a esos fármacos la vida nos haya cambiado, significa que esto no es un dolor de cabeza, porque si fuera un dolor de cabeza con un anticuerpo monoclonal no se pasaría, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que bueno, pues con la investigación, que es también una de las patas que faltan en todos lados, es decir, que gracias a que existen también los laboratorios que por otro motivo, pero investigan, bueno, pues los pacientes vamos mejorando nuestra calidad de vida, que es al fin y al cabo de lo que cada uno de nosotros quiere, Sí, vivir un poquito mejor. con la aparición de los monoclonales, la verdad es que hay muchos pilotos en marcha y están controlando mucho a las personas para ver realmente si son tan positivos y no Claro, generan sí, pero inseguridad al claro, paciente. pero el problema que está pasando es que depende del hospital, ya no solo de la comunidad autónoma, sino del hospital. Bueno, pues hay algunos pacientes que al cabo de 6 meses o al cabo del año, perdón, le quitan el fármaco por a ver qué pasa. O sea, ningún diabético le quita la insulina y esto no es un fármaco que cura, esto es un fármaco que trata, ¿no? Pues entonces es un poco, Ya. pero bueno, eso es otra guerra Esa es otra económica, batalla, porque es ya otra sabemos qué es batalla. lo que hay detrás de esa batalla. Bueno, pues vamos a terminar y no sin antes decir, porque además estáis preguntando, que todos los webinares se graban y aproximadamente en una semana se alojan en el canal de YouTube de farmacéuticos.com. Entonces, aproximadamente hoy es jueves, pues probablemente el jueves que viene ya esté alojado y además se avisa, por redes se dice que ya se ha subido el tercero, que os recuerdo que este es el último de los webinares. Y bueno, pues muchas gracias por las enhorabuenas y un placer haber estado compartiendo este webinar con Isabel. Y bueno, desgraciadamente hay tantísima gente con migraña que en cuanto tienes a alguien cerca, banalizar ya no banalizas. Ya tienes bastante claro qué es lo que les pasa e intentas ayudar lo más posible. Pero bueno, es una cuestión de entrenamiento y de que a largo plazo a lo mejor llegamos a conseguir que sea como lo del ictus, ¿no? Que decías, Isabel. Bueno, Bueno, pues pues muchísimas gracias de verdad, Raquel, y a todos los farmacéuticos que estáis en el otro lado de la pantalla. Gracias por vuestro interés y gracias por intentar y por trabajar por los pacientes de todas las patologías. Gracias. muchas gracias y buena tarde. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.